Bueno, están pasando un montón de cosas, ¿eh? Pará, La ¿podés verdad. correr el termo, Sí, por por favor? Porque supuesto, no te ves, perdónenme. querido. La verdad que hay para traer un montón de temas, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando en la reanudación del conflicto entre dos democracias, ¿no? Para los que dicen que las democracias entre sí son pacíficas. Bueno, Camboya, Lo bardeaste a lo nuestro digo para, invitado. para aquellos que vienen y dicen no, que la democracia. Es el director de tu carrera, ¿eh? Yo no Bueno, te quiero decir. bueno. Pero entre dos democracias hoy hay un conflicto de mucha tensión. Claramente, bueno, tampoco son las dos democracias como Pakistán e India que tienen la capacidad de disuadirse por las armas nucleares. Entonces, la escalada y la tensión no es tan grave. Pero también son dos democracias, India y Pakistán. Inclusive India, la democracia más grande del mundo. Bueno, esa escalada ya bajó un poquito. La que está fuerte hoy es la de Camboya y Tailandia, donde ya hay más o menos una treintena de muertos. Y donde empezó de a poco a resurgir esta cuestión de las demandas territoriales en un triángulo que es el triángulo de la Esmeralda entre Laos, Camboya y Tailandia. Y bueno, ahí se están acusando estas dos democracias de quién empezó y reanudó de nuevo el conflicto. Un conflicto que había cerrado por ahí el 24 de julio, Donald Trump sentando a negociar a los dos líderes de cada nación y diciéndoles, bueno, traten por favor de acordar acá, como hizo también con Armenia y Uzbekistán. Bueno, vamos ahora sí, porque de nuevo, como eran muchos temas, no podía dejar de no mencionar esta cuestión de Camboya y Tailandia, que por ahí la semana que viene traemos un poquito más de información e imágenes que están rodando, seguramente vieron algo. Pero vamos a lo central, que fue este anuncio, ¿no?, de la estrategia de seguridad nacional de Trump el viernes pasado. ¿Por qué? Porque hizo mucho ruido, sobre todo en Europa, ¿no?, donde calificó en ese documento a la civilización europea como en decadencia y en declive a raíz, bueno, claramente de la cuestión migratoria. Se atrevió Donald Trump a hablar de todos sus propósitos, se sinceró ante el mundo, ¿no? Dijo claramente lo que veníamos hablando, ¿no?, en estas últimas intervenciones que hemos tenido, de que se están repartiendo el mundo en zonas de influencia. Claramente esa cumbre que se dio en Alaska entre Trump y Putin, ¿no?, y la que se va a dar en abril entre Trump y Xi Jinping, es el acuerdo, ¿no?, de los poderosos reperfilando su rol en el mundo después de 80 años de un orden medianamente estable, ¿no?, donde predominaba el orden liberal occidental, por lo menos en este hemisferio, ¿no?, tratando de expandir, ¿no?, su modelo, inclusive económico, que lo logró con China, ¿no? China ingresa al capitalismo en el 79 y después a la Organización Mundial de Comercio más cerca de los 2000 y bueno, ¿cuál era el propósito de eso, ¿no? De que China a través del capitalismo se democratizara. Bueno, China fue el cisne negro, por decirlo de alguna forma, porque no se democratizó, pero sí logró lo que no hicieron las democracias en ese proceso capitalista, que sí lo hizo China a través del socialismo de Estado. Bueno, ¿qué pasa, no? Estados Unidos, lo dice en el documento, ¿no?, en esta estrategia de seguridad nacional, lo dice Donald Trump, Estados Unidos durante 20 años, 25 años, a partir, inclusive un poco más, ¿no?, de la caída del muro de Berlín y del socialismo, ¿no?, como modelo también alternativo al capitalismo, Estados Unidos se dedicó a expandir su modelo en detrimento de sus propios intereses como nación, ¿no? Entonces viene con esta promesa de America First. Vamos a mostrar unos pequeños párrafos, porque después vamos a tratar de explicar qué es esto, ¿no?, de la nueva doctrina. Estos son los diarios del mundo, ¿no?, como por ejemplo Trump, cuando decreta, ¿no?, este nuevo documento, bueno, cae mal en Europa, ¿no?, los líderes europeos, viendo también cómo su zona, ¿no?, se ve totalmente relegada a un conflicto prácticamente acordado con Putin, donde, bueno, Ucrania queda a la deriva de toda esta situación y donde el mismo Trump decide, ¿no?, decir que su zona de influencia va a ser América Latina. Vamos a poner el documento, Produ, porfa, para leer unos pequeños párrafos. Yo me tomo el trabajo de buscar el documento en español para tenerlo de manera más fácil y leerlo. Vamos a la No veo página, nada, ¿eh? a la página 1 del documento PDF. No del documento Ah, la página de arriba. Claro. La de arriba, la de arriba. No. Bajemos un poquito más. ¿No lo podés abrir en PDF? No. Ese es el PDF, claro. No, este es un visor, no es PDF. Bueno, disculpa. Pero bueno, si quieren se los leo yo desde acá. Voy a la página 1, ¿no?
donde comienza a explicar claramente cuál es el proceso que vivió Estados Unidos, ¿sí? A través de esta situación, donde dice, queridos compatriotas, Casablanca, bla, 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 denme un segundo. Acá está. Nuestras élites calcularon muy mal la disposición de Estados Unidos a asumir para siempre cargas globales que el pueblo estadounidense, acá está ahora sí, que el pueblo estadounidense no consideraba relacionadas con el interés nacional. Sobreestimaron la capacidad de Estados Unidos para financiar simultáneamente un enorme estado asistencial, regulador, administrativo, junto con un enorme complejo militar, diplomático, de inteligencia y de ayuda exterior. Hicieron apuestas enormemente erróneas y destructivas por el globalismo, y atento acá Javier Milei, y el llamado libre comercio, ¿no? Que vaciaron la clase media y la base industrial en las que se sustenta la preeminencia económica y militar de la nación, ¿no? De los Estados Unidos. Bueno, en la página 15 y 17, que sería, no, perdón, en la página 9, que yo la busco acá si quieren y lo voy leyendo, donde dice, ¿qué queremos en el mundo Ya lo tenés y ahí del en la mundo? pantalla. Sí, lo tenés ahí. Acá está. Queremos garantizar que el hemisferio occidental, y acá ya se vincula prácticamente con América Latina, siga siendo razonablemente estable y esté lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva hacia los Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Queremos un hemisferio que siga libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, ¿no? Bueno, acá claramente de qué se está refiriendo, ¿no? De la intromisión de China, ¿no? En su hemisferio y de muchas potencias más. Por ejemplo, Rusia también en la Antártida, donde claramente esos recursos, según esta visión estadounidense y de Trump y de su política de seguridad, le pertenecen a los Estados Unidos. Bueno, y en otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un colorario Trump de la doctrina Monroe. Bueno, ¿qué es la doctrina Monroe? ¿No? Porque habría que explicar qué es ese colorario y esa interpretación que hace Donald Trump de esa famosa doctrina que quiere retrotraer, ¿no? Al patio trasero, como también era la doctrina del colorario de Theodore Roosevelt, que decía, bueno, es el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, para hacer un poco de historia, James Monroe es el quinto presidente de los Estados Unidos que vivió como combatiente la independencia de los Estados Unidos de América y después fue combatiente y también testigo directo de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Norteamericana es previa a la Revolución Francesa. Y el tipo tenía una doctrina que en 1922 la va a llamar Doctrina Monroe, que en realidad es de su secretario de Estado, que no es una idea de Monroe, es de John Quincy Adams, que va a ser el sexto presidente de los Estados Unidos, o sea, el sucesor de Monroe. Bueno, ¿qué hace Monroe? Dice en el año 1823 que América tiene que ser para los americanos. ¿Por qué? Porque no va a permitir la intromisión de potencias extranjeras. Recordemos que durante esa época Europa estaba restableciendo las monarquías totalitarias y las monarquías absolutistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían derrotado a Napoleón, que iba con el Código Civil en la mano mientras iba destruyendo las monarquías totalitarias y absolutistas. Bueno, cuando derrotan a Napoleón, ¿qué hacen? La Triple Alianza intenta reconquistar, y entre esas España, como socio, ¿no? de estas monarquías absolutas, intenta reconquistar lo que era, ¿no? Su colonia americana, ¿no? Entonces, habían guerras de independencia, como acá en la Argentina, como en Colombia, Venezuela, que estaban generando una tensión con esa recuperación de España, de recuperar esas colonias. Bueno, ¿qué hace Monroe como presidente de los Estados Unidos? Dice, no vamos a permitir eso. América es para los americanos. Y lo decía de un lugar totalmente liberal y republicano. Recordemos que él hacía parte de los primeros republicanos, todavía no se llamaba Partido Republicano, sino Republicano Demócrata, que sería el antecesor al Partido Republicano que conocemos hoy, del que también fue, durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln, uno de sus representantes directos. Bueno, ese partido republicano era el republicanismo del siglo XIX, ¿sí? Que reivindicaba la legalidad
y la independencia de las nuevas naciones, de las protonaciones latinoamericanas, ¿sí? Que después vamos a ver que también ese significado latinoamericano no viene de nosotros como identidad, sino también es un invento francés, es un invento europeo la palabra latinoamericano. Bueno, ¿qué hace Monroe? Dice, no voy a permitir que las potencias extranjeras vengan acá. Es más, me voy a aliar con el Imperio Británico, que está permitiendo, ¿por qué? Porque ¿qué está surgiendo en ese momento? El capitalismo. Y el capitalismo necesita naciones libres, no necesita estados absolutistas que retrotraigan otra vez las relaciones como el gremio, el mercantilismo. Entonces, como estaba surgiendo el capitalismo, lo que hace Monroe es defender, ¿sí?, ese nuevo modelo junto a la flota británica y no permitiendo que España y Portugal recuperen lo que serían esas nuevas naciones. Bueno, por supuesto nosotros estaríamos hoy a favor de esa doctrina, ¿no? Porque fue un tipo que, de nuevo, era un francófilo en el sentido de que estaba reivindicando la Revolución Francesa, la igualdad entre los hombres y las naciones, y en ese sentido comienza Estados Unidos a ser un líder y a ser visto como un líder en todo el hemisferio occidental porque ya se veía su gran potencial. ¿Qué pasa? Comienzan a haber interpretaciones de esa idea republicana de Monroe y, por ejemplo, ya más cerca del siglo XX, iniciado el siglo XX, comienza Theodore Roosevelt a decir, bueno, realmente el colorario va a venir en favor de los intereses de Norteamérica, ¿sí? Y ahí comienza una nueva interpretación de lo que ya no sería el republicanismo y la igualdad entre las naciones, sino de la subordinación de ese patio trasero. Pero también ya anteriormente, ¿sí?, durante el siglo XIX, bueno, había una idea de la Latinoamérica unida, y eso viene de Francia, no viene ni siquiera del pueblo norteamericano, que el pueblo norteamericano hablaba de panamericanismo. Bueno, los franceses tuvieron acá en América Latina un rey, ¿sí?, austríaco que pusieron, Maximiliano de Austria, en México en nombre de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque éramos todos pueblos latinos de habla latina y los franceses querían disputar esa hegemonía también cultural. Entonces comienzan los panismos, como el paneslavismo, el pangermanismo, el panlatinoamericanismo y el panamericanismo. El panamericanismo fomentado por los Estados Unidos. Pero ya vemos que comienza esta nueva interpretación, ¿sí?, de ver a América Latina como una especie de zona de patio trasero en favor de los intereses de los Estados Unidos y se comienza a dar vuelta a esa lógica de ver a las naciones iguales entre ellas y libres del yugo del colonialismo europeo. Bueno, Monroe hizo todo eso por América Latina y fue totalmente tergiversado hoy en el presente por el colorario Trump, que es esta nueva interpretación muchísimo más agresiva, ¿sí?, en contra de las naciones que, como vemos ya en esta semana, está totalmente desquiciado porque hay una noticia que se dio ayer que fue el desmantelamiento de un buque, ¿sí?, y además lo secuestró un buque petrolero iraní que está comercializando con Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene claramente sanciones económicas a raíz de toda la situación de su régimen político y de todo lo que tiene que ver con Maduro y del chavismo durante tantos años en el país. Entonces, una forma de ahogar y de asfixiar a Venezuela es a través del comercio. No es por el narcotráfico donde se financia Maduro, es a través del comercio de buques fantasmas y de flotas fantasmas, como por ejemplo donde ayer sí le dio un golpe duro Donald Trump. Vamos a ver la imagen del buque petrolero, de cómo fue el procedimiento donde Estados Unidos incauta este buque petrolero. Me da un poco, no, donde dice Estados Unidos incauta buque petrolero. Hay un video que promociona y que divulga la administración Trump como diciendo, bueno, estos son los golpes que le damos a Venezuela, ¿no? La verdad que esto no es ese el video, pero no importa. Si hay un video de Infobae, una nota de Infobae, si no la podemos buscar, no pasa nada. A ver. Es un procedimiento donde, así como se muestran el bombardeo de las lanchas, ¿sí? Bueno, Trump muestra cómo fue incautado este video, cómo fue incautado este buque iraní, que encima es de bandera iraní,
Y bueno, nada, se quedan con el petróleo, pero claramente no es destruido el buque como si son destruidas las lanchas, ¿no? Que van supuestamente con narcotraficantes, ¿no? Y que son bombardeadas sin ningún tipo de procedimiento legal y donde ya van ejecuciones. Ahí está, era esta. Este es el procedimiento que muestra la administración Trump diciendo, bueno, así estamos asfixiando a Maduro, ¿no? Que no importa, ¿no? Ya la situación de cuánto puede llegar a movilizar de flota, ¿no? De marines en el Caribe. Si eso no funciona, además de los bombardeos extrajudiciales, ¿no? Que está haciendo y matando gente de una manera totalmente fría y sin ningún tipo de garantía legal, bueno, a esto sí lo afecta bastante al régimen de Maduro, porque tiene que ver con el real financiamiento que tiene Maduro, que es a través de las flotas fantasmas, ¿no? Robándose el petróleo, esto es un acto totalmente pirata, ¿no? Y en esto sí afecta a Venezuela y a Irán, que es el dueño del buque. Irán también con sanciones, ¿no? Por su proyecto nuclear, haciendo parte de esto del eje del mal. Bueno, lo que yo considero acá, y me parece como importante recalcar, es que este buque totalmente, supuestamente ilegal, ¿no? En la adjudicación del comercio en los parámetros de los Estados Unidos, es totalmente secuestrado por los Estados Unidos y va a hacer uso de ese petróleo. Ahí sí tenemos el video de Trump diciendo qué va a hacer con ese petróleo. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Hay un videito más abajo. Hablaremos más tarde, dice. Lo veremos más tarde. Bueno, ya más tarde le preguntaron y dijo esto. Igual es como todo, ¿no? Digo, ellos tienen claro que también es un mensaje lo que está mandando, ¿no? De acá en adelante. Tipo, no sigan mandando los buques porque los vamos a ir a buscar. Ahí está. A ver. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Is it true it's going But to we're gonna, I assume we're gonna keep the Bueno, Sí, obvio. acá se termina la lógica, ¿no? Tipo, del narcotráfico. Porque si vos me decís, bueno, vamos a incautar el petróleo, bueno, también incautemos la droga, ¿no? Sería mucho más fácil, en vez de Eso no. bombardear indiscriminadamente a personas que van en lanchas que no sabes lo que llevan, ¿no? Porque puede ser que sean lanchas pesqueras que van profundamente hacia el Caribe y bueno, hay mucho más fácil la capacidad de pescar ahí. Bueno, esa gente está totalmente hoy arrinconada en las costas que no puede ir ciertas yardas más allá porque tiene el riesgo de morir en un bombardeo discrecionalmente por parte de los Estados Unidos. Ahora, con el buque petrolero sí tuvieron respeto, no vi ningún tipo de torpedo, ¿no? Un submarino que torpedeara ese buque y que lo Pero porque hundiera. se quieren quedar con el petróleo. Con la lógica, Sí, con la obvio. lógica del narcotráfico, sos un poco más vivillo y lo que claramente querés hacer es generar terror. Entonces, ya se va un poco haciendo cada vez más evidente la lógica y la estrategia, ¿no? De esta seguridad, de esta estrategia de seguridad que tiene Trump y que fue totalmente publicada de manera sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Porque lo que le dice a Europa, lo que le dice a Latinoamérica, ¿no? Diciendo, bueno, Latinoamérica va a tener gobiernos afines a nosotros, ¿sí? O sea, lo postula como una ley, o sea, se tiene que hacer cumplir esto. ¿Por qué? Porque van a generar estabilidad en la región y no van a producir una masiva inmigración hacia nuestras fronteras. Es como la película de los Juegos del Hambre, que hay un distrito, el distrito capital, ¿no? Y están los demás distritos mucho más pobres, ¿no? Unos más que otros, pero todos en la misma servidumbre del capital. Bueno, queriendo ser parte, ¿no? De ese distrito central, pero claramente totalmente inestables. Bueno, lo que supuestamente quiere los Estados Unidos es garantizar, ¿no? Una total subordinación, sea torpedeando lanchas y bombardeando lanchas, ¿no? Con mano dura y radicalización y secuestrando y asfixiando económicamente a un régimen como el de Maduro, que nos puede gustar o no, yo no estoy defendiendo a Maduro, ¿eh? Es más, me parece nefasto y lo que le pasa a Maduro hoy, de que está solo en la región, es precisamente por su política autoritaria
y dictatorial durante un régimen que hoy se está diciendo, ¿no?, que busca una salida negociada con los Estados Unidos y que Estados Unidos inclusive se la podría llegar a dar, ¿no? Así como también tiene un acuerdo, ¿no?, en términos de la guerra de Ucrania con Vladimir Putin. O sea, en eso no tiene escrúpulos Donald Trump. Puede negociar con Dios y con el diablo. Es más, esta mañana habló María Corina Machado, que ayer recibió el Premio Nobel de Paz en Oslo, ¿no?, en Noruega. Bueno, María Corina Machado pudo salir de Venezuela, supuestamente, ¿no?, en una misión ultra secreta, donde fue ayudada, ¿no?, por las autoridades de Holanda, que en Curazao la ayudan a salir desde las costas venezolanas, llega a Curazao y en Curazao un helicóptero la transporta hasta Aruba y en Aruba toma un avión a Oslo. Bueno, ella llegó justo, ¿no?, en el momento exacto, ¿no?, donde su hija estaba recibiendo el premio Nobel, hablando, por supuesto, en inglés, ¿no?, en el idioma del patrón, a favor de, bueno, de la paz y de los venezolanos, que lo respeto, ¿no?, con toda sinceridad lo digo. Ahora, María Corina Machado dice que las democracias tienen que ayudar a Venezuela a salir de esta situación tan complicada. Y realmente se reflejan en gobiernos como el de Donald Trump, que ya dejó de ser eso que ella quiere ser. O sea, Donald Trump hoy es una democracia en lo conceptual, pero haciendo lo que hace, dejando sola a Europa, apoyando a otro tipo tan malo, si lo ponemos en la misma lógica, como Putin, ¿no?, que supuestamente invadió a Ucrania, ¿no?, que después podemos tener otra discusión sobre esa situación, pero también poniéndose al lado de Putin, diciendo en este mismo documento, bueno, Putin reaccionó de manera defensiva, y a eso voy cuando también hablábamos la semana pasada, ¿no?, si fue defensivo o ofensivo lo de Putin. Bueno, también diciéndole a Europa esto, ¿no?, de que tienen que sentarse a dialogar con Rusia, que ya es prácticamente la vencedora. Bueno, hoy pasa lo mismo con Venezuela. Venezuela es muy difícil que el régimen de Maduro salga de manera violenta. Y vas a tener que darle concesiones al régimen de Maduro, y Maduro seguramente ya habló supuestamente con el presidente de Bielorrusia, que es un estado satélite de Rusia, que es Lukashenko, que se ofreció a recibir a él y a su familia si Estados Unidos le garantiza esta amnistía. Lo que yo no sé es si María Corina Machado está dispuesta a tener esa situación, ¿no? Pero, de nuevo, esta lógica de generar en la región gobiernos que sean totalmente subordinados a tu política internacional y a tu lógica de que tu hemisferio es solamente tuyo y no podés permitir que, por ejemplo, otros actores como China, que hoy garantizan otro modelo y otra viabilidad, por lo menos para las obras públicas que necesitan los estados, que están totalmente endeudados como con bancos internacionales y multilaterales como el FMI. Bueno, el endeudamiento con China hoy promete supuestamente otro tipo de obras como la de Chancay en Perú, que fue financiado por el gobierno de Xi Jinping, por el Partido Comunista Chino y por una inversión multimillonaria china que hizo que Perú no tuviera que recurrir a los tradicionales medios de financiación más agresivos del mundo occidental. Entonces, esa lógica de interferir en los gobiernos y en las administraciones está generando mucho revuelo. Hay un video también sobre lo que dice y menciona de Petro. Petro también se ofreció, me parece nefasto lo que hace Petro a veces, también se ofreció de recibir a Maduro en todo caso. Algo ya viene sonando ahí, ¿eh? Porque si ya hay varios gobiernos que están diciendo que Maduro está dispuesto a salir, es porque claramente la situación no da para más y, como lo veníamos diciendo la semana pasada, está bastante esquizofrénico y perseguido y con mucho temor, porque al que se van a cargar es a Maduro, no a Venezuela, ya lo sabemos. Bueno, ¿qué decía de Petro, Donald Trump? Three countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you call a drug leader? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that
they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. Será el siguiente. And I hope he's listening. He's No. gonna be Todo- next. todos los países latinoamericanos hacen drogas, en Estados Unidos no. Obvio que no. No, no. No, y además, No, Todo llega a Estados Unidos, Claro, ¿viste? el Todo problema llega. es que hay Pobre una Estados gran Unidos. producción en toda América porque Estados Unidos es el mayor consumidor. Pero Claro, igual acá también porque tenemos a Ramón que está a full. enojado con vos, Luisito. claro, él dice que yo me quiero subordinar a China, no, para Claro. nada. Al contrario, yo quisiera que América Latina tuviera una relación inteligente, ¿no? Diplomática e inteligente con las dos potencias, porque es un duopolio tanto de la democracia, ¿no? Que supuestamente defiende los intereses de la libertad y los valores de la libertad, que hoy yo le invito a Otero que vaya y lea la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, en donde habla de los valores democráticos. En ningún momento los defiende solamente de manera retórica porque sabe que la democracia ya es un modelo que está totalmente obsoleto inclusive para el mismo Donald Trump. Él es un hombre de acción, Donald Trump. Es más, ya lo ven este tipo de actitudes que tiene en el Caribe, como bombardear de manera indiscriminadamente a lanchas que yo la verdad no sé por qué dice Ramón García, que hay ciertas pruebas de que estas lanchas tenían cocaína. La verdad que no lo sabe ni la ONU. O sea, hoy también una institución totalmente deslegitimada por el mismo Donald Trump, por los mismos Estados Unidos que crearon ese modelo liberal y que está en total detrimento. Yo creo que lo que quiere Donald Trump, y lo que quiere quizás Ramón García también, es que hablemos de manera hipócrita, ¿no? De democracia, pero sabemos que hoy el mundo está hoy totalmente dividido en hombres que actúan realmente en favor de sus propios derechos y de sus propios intereses nacionales. Y es lo que hace Rusia, es lo que hace China, es lo que hace Estados Unidos, es lo que debería hacer Argentina, es lo que debería hacer Venezuela, es lo que debería hacer Colombia y es lo que debería hacer Ucrania, por ejemplo, al rendirse para proveer su propia supervivencia. O sea, es una cuestión de ser realista, Ramón. Yo sé que te molesta, pero el realismo Igual Ramón, es eso. Ramón termina estando de acuerdo con vos, porque dice que en China hay democracia. Técnicamente, dice. Es técnicamente. Ah, bueno, me parece su perfecto. leitmotiv. Yo no estoy en su team, ¿eh? Ustedes son No, el yo team creo que hay que China repensar democrática. esas Yo conceptualizaciones. creo que China es una autocracia y que no tiene nada que ver con la democracia, pero sí que hay un mundo bipolar, se está estructurando una nueva guerra fría y creo que América Latina tiene que ahí poder generar una posición inteligente mucho más parecida a lo que está haciendo Brasil, ¿no? ¿Qué pasa Que hoy? tiene Claro. construcción de agenda propia. ¿Qué pasa hoy con América Latina? Que el único país que tiene una agenda propia y que está subordinado económicamente a China, pero no quiere decir que esté subordinado políticamente a China. La verdad que Yo creo Lula que hay- es un presidente democrático. Yo creo que no tiene subordinación tampoco económica, por eso juega con los dos y por eso Trump le tuvo que bajar Bueno, los, es verdad. le tuvo que bajar los Y le aranceles, bajó los aranceles. aunque no fue a hacer una felatio. Como si lo hace Lula. Milei. No, el nuestro ni felatio, ¿no? Entregó todo directo. Bueno, y uno Así de a los, pelo. Ay. y uno de los garantes, ¿no? de la democracia, que es Estados Unidos, ¿por qué le subió los aranceles a Bolsonaro y después se los bajó? ¿Qué fue una cuestión económica? No, porque Bolsonaro fue preso. Como va a ir preso ahora Arce en Bolivia, también por decisión de Rodrigo Paz. O sea, hay una persecución de nuevo a estos modelos que se animaron a desafiar a los Estados Unidos y en el mismo documento lo dice. Vamos a tener las estrategias tanto de la diplomacia con aquellos que se portan de una manera adecuada con los intereses nacionales de los Estados Unidos y una respuesta militar en contra de aquellos gobiernos regionales que estén en detrimento de los intereses de la nación. Estados Unidos no habla de valores universales, habla de un realismo flexible, que también lo dice en el documento, donde va a negociar con el que sea necesario que negociar, sea un dictador, un autoritario, un demócrata o el Partido Comunista Chino. O sea, ya lo vamos a ver, por ejemplo, en la próxima semana. Se está hablando de un nuevo documento de, por ejemplo, rechazar el G7. El G7, que en su mayoría son naciones europeas más Japón y que antes hacía parte de Rusia. Bueno, el G7 dicen, la verdad que ya no tiene mucho sentido. Lo dice Donald Trump. Deberíamos hacer un G5. Rusia, China, Estados Unidos, India, y dicen que estaría jugando ahí Turquía y Arabia Saudita, O ¿no? sea, Como- ningún europeo.
Y el mundo Porque, europeo, porque él quiere que el único representante de esa occidentalidad sea él. claro, porque los europeos hoy, como lo dice el mismo documento, por eso los europeos, como Starmer, como Friedrich Merz y como Macron, están furiosos con la lógica y con este documento que publicaron el viernes los Estados Unidos. Va a lograr que Europa se alinee con China. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que parece también. Eso va a pasar, Ramón. No nos vamos a alinear nosotros con China. No, Son y los le europeos. y le dice a Europa, la verdad, tienen que sentarse a negociar con Putin. Putin ya les ganó, chicos. Y todo bien, pero hay un artículo dentro de ese documento que habla de lo que veníamos hablando la semana pasada. La OTAN debe dejar de tener esa sensación y en la realidad de hacerlo, de expandirse hacia el mundo oriental. Lo dice la Estrategia Nacional de los Estados Unidos, que quién es el principal miembro y además el que más recursos le da a la OTAN. Estados Unidos, que forzó a los países a armarse porque no va a ser más su agenda, por lo menos Rusia. Su agenda es China, ¿sí? Y su hemisferio y defender su hemisferio. Veamos el último video, ya para terminar. ¿Qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con Honduras? Y esto también va en la lógica, ¿no? De, bueno, ¿a quién le ayudo y a quién no le ayudo, ¿no? Y por dónde voy también interviniendo en los gobiernos, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Acá está Xiomara Castro, que se declararon nulas. ¿Se acuerdan que la semana pasada veníamos diciendo que había mucha demora, que el Comité Nacional Electoral en Honduras no estaba cargando los resultados, comenzaron a haber quejas de los mismos candidatos? Bueno, Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, decidió anular las elecciones y llamó, ¿sí?, a la comunidad internacional a prestar atención a lo que está pasando en Honduras, porque así como está pasando en la Argentina, donde Estados Unidos interviene endeudando y metiendo un swap de 20.000 millones de dólares para que la Argentina, bueno, ni siquiera la Argentina, para que Javier Milei sea reelecto, también utiliza otras armas, como por ejemplo los bombardeos en el Caribe para hacer una salida de régimen a un tipo como Maduro, pero también utiliza estas armas que son las que denuncia Xiomara Castro, que la vamos a escuchar en este manifiesto. El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del PREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. Y no tiene ningún valor lo que está diciendo Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿qué dijo Estados Unidos? Si no gana Nasriad Fura, que es este candidato de la ultraderecha, del cual hacía él mismo parte del partido, donde Juan Orlando Hernández, ese narcopresidente que estaba condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos y que fue absuelto por Donald Trump, ¿no? Con esta lógica de, bueno, vamos a combatir el narcotráfico. Pero ¿y Juan Orlando Hernández? Me está jodiendo, lo acabas de liberar. ¿Cómo puedes tener esa retórica en contra del cartel de los soles y liberando un tipo que tiene una condena de 45 años? Bueno, esto que dice Xiomara es totalmente, prácticamente una utopía de Xiomara. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer nada. Estamos de nuevo en la época donde el hombre de acción, que son estos líderes de acción como Putin, que invade Ucrania, como Estados Unidos, que sin ningún tipo de cordura ni de raciocinio también bombardea el Caribe, bueno, también decide quién tiene que ganar las elecciones en Honduras. Bueno, el autoproclamado ganador fue Salvador Nasrallah, que es el otro candidato, que no es el favorito de Trump, pero él decía que Nasrallah decía que él fue el ganador de las elecciones, que le ganó por un mínimo porcentaje a Asfura, que es el candidato de Trump. Bueno, claramente las elecciones estaban tan parejas y tan amañadas, como dice Xiomara, que bueno, tuvieron que ser anuladas. Pero de nuevo es esta misma lógica de Trump en la región, amenazando con garrote y con palo a aquel que no se subordina de una manera benevolente a los intereses de los Estados Unidos. Ni siquiera habla de los intereses de las naciones latinoamericanas que tienen otro tipo de desarrollo, otro tipo de economías complementarias, inclusive con los Estados Unidos o con China. Bueno, hay que ver también qué le pidió a Milei, porque con Milei, así como también con Bukele, ¿no? O con Daniel Noboa en Ecuador, tiene buenas relaciones, ¿no?
con mucho préstamo, una economía dolarizada como la de Ecuador. Bueno, con Milei está todo bien. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras naciones que no se vayan a ir doblegando? ¿No? Entonces, para prestarle atención a esta lógica de la estrategia nacional de los Estados Unidos, que claramente es una, léanlo, les invito a leerla, es una estrategia donde se desnuda completamente Trump y no le importa nada la opinión pública internacional, y donde hasta los líderes más del mundo democrático, ¿no?, que le gusta tanto a Ramón García, están escandalizados con lo que promueve hoy Donald Trump, que es esta lógica de la lógica del más fuerte, ¿no?, donde las instituciones son totalmente violentadas por aquel que lo puede hacer. Entonces, hoy China, por ejemplo, yo no lo veo atacando a ningún país. Así como lo vemos, ¿no?, que decíamos que las democracias Le vas a dar un infarto a Ramón. Bueno, pero hoy a China yo no la veo atacando a otras naciones. Sí la veo tratando de disuadir los intereses de Japón, que sí es una democracia y prometió una acción militar en contra de China si Taiwán es invadida. Bueno, yo no veo a China intentando invadir Japón. Sí veo a China reivindicando su derecho sobre Taiwán. Ahora, Bueno, es una discusión. es una discusión. Taiwán también ya es un pueblo libre. Sí, sí, por supuesto. Con lo cual tampoco es que está bien lo que hace China. Dentro de Porque China es como reivindicar lo que hizo Rusia en Ucrania. No. es distinto. Es distinto porque lo de Taiwán, en Porque Taiwán, Taiwán tiene una canción. en Taiwán, Ay. en Taiwán se refugió, ¿no?, el partido, el ala más liberal cuando pierden la guerra civil, y bueno, la República Popular China se diferencia de Taiwán en ese sentido. Ahí fue a parar, ¿no?, toda la élite liberal que, bueno, fue desplazada del eje continental. Ahora, lo de Ucrania es distinto porque es prácticamente una guerra civil, ¿no?, en una nación joven, donde un pueblo, en los oblats estos del Donbass, deciden ser prorrusos, y bueno, ya lo hablamos. Pero la discusión acá es que la gente que tiene poder son realmente los que van a decidir en tiempos de excepción y no van a hacer las normas. Entonces, no nos hagámonos los democráticos, porque la cuestión de la democracia queda hermosa cuando las instituciones funcionan para los más poderosos, ¿no?, que hablan en nombre de la democracia. Ahora, cuando la democracia te genera un problema, ¿no?, y la globalización te genera un problema, tanto de personas como de capitales, como se lo generaron a Estados Unidos, bueno, ahí ya empezamos a ver a la democracia con otros tintes, y hoy Estados Unidos no es el más democrático del La hemisferio. era de los depredadores. Tal Estaba cual. pensando en lo Otro nuevo libro que vamos a incorporar. Ya tenemos un montón de lecturas. Bueno, Porque se viene el tecnofeudalismo y eso hace que se vayan a pelear todos. Pero bueno, ¿estamos para cerrar? sí, Mm. ya estamos. Ya estamos, dice. Ya estamos, bueno. Feliz Navidad. No, No, señores, falta un montón. todavía un montón, no, pero nos vemos el jueves que viene, no sé qué va a pasar.